están? Bienvenidos. Hoy en Cuerpo Médico hablamos de afecciones muy frecuentes de la salud en este tiempo del año. Hoy hablamos de los problemas respiratorios. Congestión nasal, gripe, dificultad al momento de respirar, estornudos podrían ser algunos de los síntomas muy frecuentes que se tienen en este tiempo del año, en estas épocas del año, por los problemas respiratorios, que pueden ir de agudo a crónico. Sabemos, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Efectivamente, hoy día vamos a hablar de esas afecciones respiratorias que son más frecuentes en esta temporada y que incluso se alargan hasta casi comienzos de la temporada de primavera. Muchas de ellas tienen que ver con alergias. Sin embargo, hay algunas que se producen por infecciones y la gran mayoría de esas infecciones son infecciones virales. ¿Por qué tenemos más alergias en esta temporada? Porque usualmente comenzamos a desempolvar la ropa de invierno y sobre todo porque cerramos las ventanas y eso hace que no tengamos buena ventilación. Pero hay una cosa más, incluso las afecciones respiratorias crónicas se ponen peor en esta temporada. Así que vamos a discutir y vamos a conversar qué cosa debemos hacer, qué cosa no debemos hacer, qué cosas son las rinitis, el asma, qué medicamentos podemos tomar, qué es lo que podemos hacer realmente. Y para eso tenemos un informe para hablar acerca de los temas respiratorios. Pero no se olviden, vamos a responder sus preguntas, así que estén atentos, mándenos sus preguntas. Ya tengo algunas preguntas por si acaso de Facebook. Perfecto. Que ya las recogí el día de ayer. Y también escríbanos no solamente a Facebook, nos pueden llamar por teléfono y estamos listos acá con nuestros especialistas. Vamos a ver el informe. Las enfermedades respiratorias crónicas, así como su nombre lo menciona, afectan a las vías de respiración y a otras estructuras del pulmón, tales como las vías nasales y los bronquios. Por ejemplo, las patologías más frecuentes y conocidas son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. Es importante mencionar que los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la contaminación y la exposición en el campo laboral, llámese a los reactivos químicos. La OMS nos menciona que gran parte de la población a nivel mundial padece de las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica y se estima, según información del año 2004, que unos 235 millones de personas sufren de asma, aproximadamente 64 millones de EPOC y asimismo existe un gran grupo de personas que sufre de rinitis alérgica y otras enfermedades crónicas que a menudo no llegan a diagnosticarse. También es importante mencionar que casi un 90% de las muertes por EPOC se producen en Países Bajos y de medianos recursos. Amigos de Cuerpo Médico, hacemos mención de estas enfermedades por las complicaciones que traen en relación a la pandemia del COVID-19. Por eso, siempre los invitamos a cuidar su salud y a tener una cultura de prevención. Gracias. Como decía nuestra compañera, ahora hay una sensación incluso de confusión que puede darse porque son muchos los síntomas que tienen que generar alerta en el momento que se presentan. ¿Cuándo, Patricia, uno debería decir esta gripecita o ese estornudo o esta sensación de congestión nasal ya es algo por ahí pues que debería de generarme preocupación, Pat? Mira, en esta época de COVID, desafortunadamente, si alguna persona tiene fiebre, malestar, tos o síntomas de resfriado, tiene que quedarse en casa y pensar que podría ser esto COVID. No significa que lo sea, pero tiene que cuidarse para evitar que vaya a contagiar a otra persona. Sin embargo, muchos de nosotros nos conocemos y sabemos que siempre tengo esa picazón o ese resfrío. Si me mejoro para el día siguiente, ya sé que eso no va a ser. Usualmente con el COVID lo que sucede es que uno se va empeorando y eso es lo que uno tiene que estar cuidado. Muy alerta. Como dices bien, la gente se conoce. Vamos a repetirle rápidamente los teléfonos para que usted empiece a mandar sus consultas. Vamos a tener en algunos instantes a dos especialistas de los problemas respiratorios, del ámbito respiratorio, y está apareciendo en pantalla 619-0774, 619-0776 y el 619-0777. También tiene usted las redes sociales, todas las plataformas para que pueda enviar
sus consultas. Y ya vamos a darle la bienvenida rápidamente a los especialistas que nos van a acompañar el día de hoy. Está con nosotros, usted los puede ver en su pantalla de izquierda a derecha. Estamos con el doctor Roger Hernández Díaz, él es infectólogo pediatra, y también con el doctor Jorge de los Ríos, el neumólogo de la Clínica San Felipe. Doctores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en Cuerpo Médico el día de hoy. Vamos a tener muchas consultas y en principio me gustaría empezar conversando con el doctor Hernández. ¿Cuáles son las principales afecciones que se presentan en los niños, tomando en cuenta que su especialidad es en pediatría? Muchísimas gracias por la invitación, encantado de poder estar con ustedes. Y con respecto a tu pregunta, hay 3 patologías principales que el niño, por el cual el niño acude al consultorio, y de hecho la principal y de lejos son los cuadros respiratorios superiores. El segundo grupo son las afecciones dérmicas, y la tercera va en un mix de cuadros de broncoespasmo, de rinitis, que son las causas más frecuentes por la cual consulta un niño. Doctor Hernández, ¿cuándo es que debería ya generar la alerta de los padres de familia? En principio, lo primero que tiene que saber todo padre de familia es saber que su hijo se va a enfermar de cuadros respiratorios superiores, que consisten en un cuadro de moco, de tos, de dolor de garganta, a veces acompañado de fiebre, en un promedio de 4 a 5 veces al año. Un año bueno va a ser aquel año que el niño va a presentar 2 episodios de cuadros respiratorios, pero un año malo puede ser aquel que tiene 8 a 10 episodios respiratorios de esas características. Entonces el padre tiene que saber claramente que eso puede pasar. O sea, cada 2 meses un niño puede tener un cuadro respiratorio superior, y eso es normal. No significa que tiene un cuadro de inmunosupresión, que tiene que ir al médico, que necesita medicamentos especiales, que está con algunas defensas bajas, como suelen pensar los papás, sino es una parte natural por la cual pasan nuestros niños. Lo que tiene que saber fundamentalmente el papá es que estos cuadros, si se acompañan de fiebre, usualmente duran 2 o 3 días. El moco tiene un ciclo que dura entre 3 a 5 días, y este moco va a tener unas características. Primero va a ser transparente, después se puede volver amarillo, después verde, luego nuevamente amarillo y luego transparente. Va a seguir este ciclo. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces se piensa que el tener moco verde o moco amarillo es igual a antibiótico. Es parte del proceso viral y va a durar, como lo repito, entre 3 a 5 días. Y si tiene tos, la tos suele durar de 1 a 2 semanas, a veces incluso se puede prolongar 3 semanas. En la medida que el papá conozca esta presentación, él va a estar tranquilo. Cuando se escapa esta presentación, bueno, la fiebre, el doctor me dijo que va a durar 48, 72 horas si lo tuviera, pero no, la fiebre no está bajando, sigue constante, dura más de 72 horas. Ojo, voy a visitar al pediatra. El moco ya está durando más de 10 días, mejor le voy a ver al pediatra. No, mi hijito comienza a tener dificultad respiratoria, no, mejor le voy a ver al pediatra. Pero el grueso de pacientes va a tener los síntomas que te estoy mencionando. Doctor Hernández, entonces una cosa importante, perdóneme que lo interrumpa, entonces una cosa importante es que normalmente el moco va a ir cambiando de color, pero eso no significa que se esté complicando, ni significa que tenga que tomar antibióticos, ¿así es? Absolutamente, esa es una cosa que tenemos que aprender, incluso algunos médicos, que el color no representa infección bacteriana, es una evolución natural. Y de hecho, una de las causas principales por la cual a veces el padre está dispuesto a usar antibiótico es a pensar que esa coloración se puso purulenta y por lo tanto necesita antibiótico. Por eso una parte fundamental en la explicación que uno tiene que dar al papá es que va a pasar eso. Entonces, el papá sabe que su hijo va a tener un moco verde, un moco amarillento, y entonces como ya no va a tener la falsa expectativa de que eso significa una complicación, el papá va a estar dispuesto a esperar con tranquilidad que siga su evolución normal, su curso normal, y vamos a evitar de usar
antibióticos que lamentablemente se usa con mucha frecuencia. Excelente, ese es un gran mensaje. Entonces, el cambio de color del moco es una cosa que esperamos en las infecciones respiratorias de los niños. Pueden tener de 4 a 5 infecciones durante el año y eso es lo que se espera. En promedio. No hay que usar antibióticos. Y yo creo que podríamos ir, quisiera hacerle algunas preguntas al doctor Jorge de los Ríos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es cierto que durante esta época del año... Muy agradecido por la invitación. También es cierto que durante esta época del año también se exacerban los problemas pulmonares crónicos. ¿Estamos viendo eso también durante esta época? Efectivamente, las patologías en adultos que se presentan más en una consulta, en un consultorio de neumología, son crisis asmáticas, en primer lugar. Esto te digo de epidemiología propia de un hospital como el María Auxiliadora donde yo trabajé. Y en segundo lugar, nuestra segunda causa de atención al año era las secuelas de tuberculosis, que se exacerbaban, viniendo posteriormente cuadros como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en mucho menor frecuencia pacientes que se exacerbaban fibrosis pulmonares, por ejemplo. Doctor, tenemos una llamada de Félix Evitarte que quiere hacer una consulta. Félix, ¿estás con nosotros? Sí, señorita, sí. Adelante, Sí, bienvenido. Sí. Ya. Doctor, una consultita. Mira, vengo de buen tiempo. Tengo el problema de la respiración. Todas las mañanas, en la mañana boto una mucosidad blanca. Estoy a buen tiempo, pero no me sano. Se continúa. 3 de la mañana, 5 de la mañana, todos los días. Doctor de los Ríos. Eso es para el doctor de los Ríos. O sea, se está quejando que todos los días tiene una mucosidad blanca desde las 3 hasta las 5 de la mañana y siente que no se sana. Por ahí deberíamos evaluar dos aspectos, ¿no? Primeramente, la procedencia de esa expectoración. Si es bronquial, podríamos hablar de broncorrea matutina, en cuyo caso yo debería pensar en una patología que se llama bronquiectasis. Ahora, no es lo más común esta última patología, pero es muy común en los pacientes con tos crónica y expectoración presencia de enfermedades, ni siquiera del aspecto pulmonar o bronquial, sino de las vías respiratorias altas, como rinitis alérgica, o también es muy común tener reflujo gastroesofágico. Muy bien, tenemos entidades que deben evaluarse. Muy bien, doctores, tenemos otra consulta a través del Facebook, llega rápidamente, a ver si lo podemos leer. Katia Aguilar, consulta, vivo muy cerca de la Costa Verde, el frío es intenso y la humedad es más notoria. ¿Qué medidas debo tomar ya que tengo un hijo de 3 años, doctor Hernández? Ya, muy buena tu pregunta porque me lleva a hacer el siguiente comentario. Es muy mencionado en los medios, en los círculos familiares, que si yo vivo al mar, y lo que pasa es que hay humedad y lo que tengo que hacer es comprar un deshumedecedor porque eso me va a ayudar. Bueno, resulta que si yo quisiera que eso tenga realmente impacto, yo debería tener, se ha hecho ese cálculo, tendría que tener un deshumedecedor por cada metro cuadrado para realidad bajar la humedad a un punto que haga un cambio que realmente la humedad no desencadene un cuadro de alergia o alguna otra predisposición. Entonces, en realidad, un punto inicial ahí, uno puede tratar de tener un calor determinado, una temperatura determinada en el hogar, pero el uso de deshumedecedores, las bolas jaladoras de agua, eso no van a tener ningún efecto. Lamentablemente, sí es cierto que hay un grupo de pacientes que el cambio de lugar sí les mejora mucho estos cuadros, pero eso pasaría por tener que cambiar de lugar, lo cual muchas veces no es factible. Y usualmente el cambio que uno requiere no es necesariamente dentro de la misma localidad, tiene que ser cambios mucho más grandes. Es como decir, mira, tu solución es mudarte a otro lugar y esa no es una solución. ¿Qué sugerencia entonces se le puede dar a esta mamá de este niño de 3 años que vive muy cerca al mar?
Bueno, hay que ver qué exactamente le exacerba sus problemas, porque si encuentro eso que exacerba sus problemas, claramente voy a disminuir ese riesgo, pero con respecto a la humedad, lamentablemente no vamos a tener más que hacer. Siempre se ha dicho también que el evitar los cambios bruscos de temperatura pueden tener un impacto. En realidad no se ha demostrado que eso suceda. Y entonces lo que yo tengo que verificar es qué exactamente hace que mi niño desencadene más ese problema. Si ese es de los chicos que efectivamente el cambio brusco me comienza a dar un broncoespasmo, tos, etcétera, una alergia, que es el número menor de casos, bueno, trataré que no hagan esos cambios bruscos. Y la otra es ver si realmente no hay otro factor que es el que me desencadena ese Doctor, tenemos problema. una llamadita. Están llamándonos desde regiones, lo que es excelente. Maritza de Ancash, ¿estás con nosotros? ¿Maritza? Sí. Adelante, Sí. adelante. Qué gusto. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es para el doctor, ¿no? Bueno, ahora que estamos en cambio de clima, tengo mi hijo que está ahora actualmente, no sé si será una alergia, bueno, como estamos de la pandemia, mi pregunta es, él le duele lo que es el pecho, la espalda, igualmente no tiene secreciones, pero siente así como que se ahoga. En sí, yo lo que quiero saber si esto está bien en ese momento y darle lo que es un antibiótico, ¿no? Porque ahorita solamente se está tratando con paracetamol. Maritza, un ratito. Tenemos otra Maritza y ahora una Maritza de Lima y así hacemos la respuesta de las dos. Maritza, Maritza de Lima, ¿estás con nosotros? Ah, caramba, se colgó. Entonces vamos adelante. Doctor Hernández. Sí, yo creo que el primer punto que tenemos que tener en consideración los papás y los médicos es las expectativas. Yo lo que tengo que aceptar es que determinados cambios de clima lamentablemente también van con cambios epidemiológicos desde el punto de vista viral. Entonces, es verdad que en determinadas estaciones del año, como por ejemplo viene el invierno, va a haber más replicación viral, la gente cierra sus cuartos en vez de abrir sus ventanas y eso te predispone a tener más cuadros respiratorios superiores. Entonces, ya tenemos que saber que efectivamente va a haber épocas del año en el cual un niño se va a enfermar un poco más. Eso tenemos que tenerlo como claro. El segundo punto es identificar a mi niño qué factor está desencadenando un cuadro de alergia, etcétera, etcétera, porque controlar el factor voy a solucionar el problema. Casi ninguno de esos cuadros corresponden a un cuadro infeccioso que requiera un antibiótico o algún medicamento. ¿Cómo distinguir si estoy frente a un cuadro de ese tipo o frente a un virus? Claramente los chiquitos que están desencadenando un cuadro de rinitis, de alergia, ellos tienen, por ejemplo, el moco y la tos en la mañana o moco y tos en la noche, durante el día están bien. Así no es una enfermedad. La enfermedad usualmente tiene síntomas como dolor de cabeza, fiebre, malestar, que se puede ir agravando, que se van mejorando en los siguientes días. Si es así, estoy frente a un cuadro. Doctor Hernández, viral. entonces una cosa que clarísima está diciendo es, muchas de estas afecciones van a ser alergias. No requieren antibióticos y tenemos que conocer también. Tenemos acá ¿no? rápidamente vamos a ir a la línea telefónica porque José nos escucha desde Piura y quiere hacer una consulta. José, te escuchamos. Gracias por llamar al Cuerpo Médico. Sí. Lo escuchamos. Sí, quería, lo que pasa es que yo he estado con la enfermedad de lo que es el coronavirus. Ya, y entonces, yo ya tengo ya voy a tener más de 3 semanas con esa tos que no se me quita. Ya, y yo, ¿por qué motivo es que esa tos no se me quita? Lo que yo necesito saber qué es lo que debo hacer, porque ya el tratamiento, pero ahorita estoy tomando con bebidas calientes, que estoy tomando así. ¿Cuánto tiempo tiene la tos, perdón? Ya como más de 3 semanas ya. 3 semanas. Esto sería para el doctor Jorge de los Ríos. Doctor de los Ríos, es una persona con una tos de 3 semanas. ¿Qué le recomendaría? Han salido estudios
donde manifiestan que los pacientes, incluso aquellos que no han estado hospitalizados, ¿no? Incluso aquellos que no han estado hospitalizados, tienen una persistencia de síntomas incluso hasta 60 días después del inicio de los síntomas o 36 días después del alta. Y esto lo estamos viendo en la consulta externa, lo estamos viendo en pacientes secuelados. Esto es posible que sea mucho mayor el tiempo en aquellos pacientes que han hecho cuadros severos o críticos. Hablo de aquellos pacientes que han tenido que estar sometidos a ventilación mecánica, por ejemplo. Muy sintomáticos después de el alta. Lo cual no implica necesariamente que estén contagiando, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que hacer evaluaciones por imágenes de qué tan secuelados han quedado. Lo que quiere decir es que hay que tomarle una radiografía, por ejemplo, o una tomografía. Por lo menos una tomografía, una radiografía, una tomografía, ¿no? Para ver qué tan secuelados han quedado. Pero un punto importante que quiero dejar en claro es que si bien es cierto, va a haber persistencia de los síntomas, no son la mayor parte de pacientes los que van a quedar con algún tipo de secuela. Es más, la mayoría no va a tener ninguna secuela. Ok, entonces el gran mensaje es hay personas que tienen COVID y que pueden quedar con tos durante bastante tiempo, pero casi después de 14 días ya no contagian. Pero valdría la pena que su médico los evalúe con una radiografía o tomografía para ver la cicatriz que pueda haber quedado, pero no son un porcentaje muy grande, para tranquilizar a José. Tenemos, así es, vamos a seguir recibiendo todas las consultas de los que quieren hacerle a los especialistas. Recuerde que tenemos habilitado 3 líneas telefónicas, todas las redes sociales. Vamos a hacer una pausa mientras que ya vamos tomando nota de todas esas consultas. Recuerde, hoy estamos hablando de problemas respiratorios. Pausa. Perdóname. Hace pausa. Muy bien, les recordamos que hoy estamos hablando de los problemas respiratorios. Tenemos habilitado nuestras líneas telefónicas 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Además de las redes sociales, sigan mandando sus consultas porque estamos acompañados de 2 expertos sobre el tema respiratorio. Patricia. Así es, y hemos estado revisando varios temas, hemos hablado acerca de rinitis, de alergia, de qué cosa, si el cambio del color del moquito a verde requiere antibióticos, no requiere antibióticos, ojo. Y también hemos revisado el tema de que hay pacientes con COVID que especialmente si han estado muy severos a la hora de recuperarse, pueden continuar con tos por varios meses. Había una pregunta que quisiera hacerla al doctor Jorge de los Ríos, porque esto es una pregunta que nos pusieron en el Facebook. Y la pregunta era con respecto a rinitis. Lo que nos decían en el Facebook era específicamente que le habían hecho un diagnóstico de rinitis, pero que todos los años lo molestaba y tenía que tomar medicinas. Y habían 2 problemas. Quería saber si había alguna cosa que puede curar la rinitis, si va a tener que seguir tomando la medicina y si eso se puede convertir en un asma. Ya. En primer lugar, la rinitis alérgica, asumiendo que el paciente realmente tiene rinitis alérgica. La rinitis alérgica no se cura, se controla. No es que una rinitis se convierta en asma, sino que hay asociación en estas 2 enfermedades. Es común que más o menos el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica y el 30-40% de los riníticos alérgicos tienen asma. Hay un fondo atópico que los relaciona. Ahora, hay que ver qué tipo de medicina es la que usa este paciente, ¿no? Hay que ver si está usando antihistamínicos, si está usando descongestionantes. Porque ya un paciente que es muy sintomático, lo que se recomienda es usar medicación preventiva. Y ahí el rol de los esteroides inhalados nasales es fundamental. E interviene y tiene un efecto importante en la disminución de síntomas y en mejoras en la calidad de vida.
Excelente. Ahora, aún aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica y que a pesar de un buen manejo persisten sintomáticos, yo ya debo pensar en complicaciones asociadas, pólipos, por ejemplo. Y tendría que ir al Sinusitis. especialista. Doctor, tenemos otra consulta rápidamente a través de las redes sociales. Vamos a darle lectura. Dice así la pregunta que llega desde el Twitter. Malena Salazar. Cuando era niña tuve un cuadro de neumonía. ¿Soy un paciente de riesgo si es que me llego a contagiar de COVID-19? La pregunta se la extendemos al doctor Hernández. Ya, en general, no tiene por qué ser un factor de riesgo. ¿Cuándo pensamos que un paciente tiene factor de riesgo? Aquel paciente que tiene 8 episodios de otitis en un año, tiene más de 2 a 3 episodios de sinusitis en un año, 2 infecciones, neumonías en un año y sobre todo neumonías bacterianas. Aquel paciente que está con infecciones poco frecuentes como hongos, por ejemplo, aquel paciente que no está creciendo, aquel paciente que tiene infecciones de heridas profundas o aquel paciente que requiere hospitalizaciones prolongadas con antibióticos por largo tiempo para pensar que el paciente tiene una inmunodeficiencia. Si no, es simplemente un antecedente que ha tenido y no le condiciona, no termina siendo un factor de riesgo adicional. Perfecto. Hay Tenemos una pregunta por Facebook, según me dicen. Y la pregunta en Facebook nos dice lo siguiente. Es Angie Patricia. Es una tocaya. Dice, sufro de asma y estoy presentando síntomas de COVID. ¿Puedo seguir usando los inhaladores? Esta es una pregunta para el doctor Jorge de los Ríos. Una paciente que usa habitualmente medicación preventiva como corticoides inhalatorios para manejo de su asma debe seguir usándolos, sin duda. Además que si la crisis de asma está siendo exacerbada por el COVID y está produciendo el broncoespasmo, debe seguir usando también inhaladores tipo salbutamol, tipo broncodilatador. Debe seguir usando. Entonces debe seguir con su medicación. Creo que hay una llamada. Debe seguir con su medicación. Es más, las personas que están bien controladas, los asmáticos bien controlados, salen del grupo de riesgo para tener COVID severo. Perfecto. Doctor, tenemos otra consulta. Siguen llamando desde el interior del país. Nos vamos hasta Trujillo. Lady, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Bienvenida a Cuerpo Médico. Muy bien, le escucho. Perfecto. ¿Cuál es su consulta para nuestros especialistas? Mira, yo estuve con el COVID y mi hija también estaba con el COVID y ella sufre del asma. Y entonces porque yo estaba escuchando ayer en la televisión que dice que uno cuando pase el COVID, pero el virus queda en el cuerpo y dura por lo menos 6 meses hasta un año, dice. Doctor de los Ríos, si puede, por favor, hacer la respuesta. No, incluso en los pacientes que han hecho cuadros severos, neumonías severas, en promedio, al 8º día de inicio de síntomas, dejan de ser contagiosos. Con rangos que varían entre 14 días como máximo para los cuadros leves y hasta 20 días de contagiosidad para los cuadros severos. Perfecto. Entonces, eso es importante, por eso es que se hacen las cuarentenas de 14 días, si se dice si ha tenido COVID o tiene síntomas o está inclusive asintomático, la idea es que no se contacte con nada en 14 días, pero después de eso ya no es contagioso. Pero ojo, todos hay que, no, al margen de que se haya tenido o no el contagio del virus, todos hay que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad y de distanciamiento físico. El uso de la mascarilla, la distancia física, el lavarse o usar alcohol gel como son condiciones para reducir el riesgo. Muy bien, y vamos a regresar hasta Trujillo porque Elena esta vez nos llama y también tiene una consulta. Te escuchamos, Elena, gracias por llamar. Elena. No alcanzamos a escucharle a Elena. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Elena? Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Sí, para el doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Perfecto, te escuchamos. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver si retomamos el contacto. ¿No? Trujillo nos estaban escuchando mucho, hemos estado conversando con Lady. Seguramente en cualquier momento regresa nuevamente la llamada de Elena, pero estabas haciendo un aporte muy interesante, Pati. Bueno, es que creo que vale la pena que todo el mundo tenga muy claro hay gran preocupación de qué pasa después de que me mejoré o de que tuve COVID. Entonces, el primer gran mensaje que estamos teniendo es que si me recuperé,
ya no soy infeccioso, porque después de los 14 días ya no contagio. Pero tengo que seguirme cuidando, igual que todos, con las mascarillas, lavado de manos y distanciamiento. Pero la segunda cosa que también hemos revisado es que hay algunas personas que pueden todavía continuar con síntomas, como por ejemplo la tos. Y esas personas tienen que estar en chequeo, tal vez necesiten una radiografía o una tomografía. Su médico las tienen que ver, e incluso el Ministerio de Salud ya está comenzando hasta un programa de rehabilitación y ejercicios respiratorios para volver a aumentar la capacidad respiratoria. Pero esto lo vamos aprendiendo, los pacientes sobre todo que han llegado a ser internados porque les ha faltado el oxígeno. Cuanto más severo, probablemente es más probable que pudieran tener algunos otros, y vamos a tener un programa en el que vamos a tener especialistas que nos van a hablar acerca del síndrome post-COVID. Pero ahorita estamos hablando acerca de infecciones respiratorias. Y tengo otra consulta para el doctor Hernández que nos han hecho a través de redes sociales. Un padre nos pregunta cuál es la peligrosidad de que su niño de 4 años sea contagiado, infectado por el COVID-19. La buena noticia para los niños es que usualmente los niños entre el 30 a 80% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, de los que hacen síntomas, solamente el 50% de pacientes va a hacer una fiebre pequeña, no más de 38, fiebre alta solo hace el 39%, y la fiebre suele durar 2 a 3 días, y el cuadro respiratorio dura alrededor de 1 a 2 semanas. A veces este cuadro va acompañado de un cuadro gastrointestinal, algunos compromisos dérmicos, pero en general el cuadro clínico de un paciente pediátrico con COVID principalmente es este cuadro respiratorio. ¿Cuándo acudir? Es la pregunta. Si su niño persiste más de 3 días de fiebre, si su niño comienza a tener dificultad respiratoria, comienza a tener inyección en los ojitos, se pone muy rojo, se hinchan las manitos, tiene severo dolor de cabeza, severo dolor abdominal, usted va a acudir. Esa posibilidad es menos del 1%. Por lo tanto, le debe ir bien a su niño y solo tengan en consideración estos signos de alarma que le acabo de mencionar. Tenemos una pregunta por Facebook y va a aparecer en este momento. Es Luz Ramos. Tengo problemas en mi garganta. Se me hace un nudo como si fuera flema y llevo así 4 meses y empezó a dolerme la espalda. ¿Serán estos síntomas de COVID-19? Este es para el doctor Jorge de los Ríos. No, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa aguda, ¿no? O sea, ¿qué significa aguda? De corto tiempo de instalación y de duración. Perfecto. ¿No? O sea, los pacientes van a hacer cuadros. La diferencia con el COVID, sobre todo los cuadros leves a moderados, es que hay un periodo de más o menos entre 10 a 14 días que podrían tener sintomatología y luego viene la fase de recuperación. Pero para los cuadros severos sí pueden ser mucho más corto el tiempo incluso y más severa la presentación de los cuadros. Pero igual, algo que dure 4 meses no es una enfermedad infecciosa aguda. Perfecto. ¿Pero qué podría ser esto que siente ya como una flema en la garganta, que la tiene, que le sube y le baja en estos 4 meses, no? Rinitis alérgica y reflujo gastroesofágico a la cabeza son entidades que se tienen que evaluar. Perfecto. Y para el doctor Hernández, una pregunta, porque la gente quiere saber cómo puede diferenciar si tiene un niño que tiene síntomas en esta época, porque ya sabemos, ya aprendimos que en general durante el año pueden tener en promedio 4 a 5 infecciones respiratorias, pero esto es un año diferente. Es un año en el que estamos hablando que además hay COVID. Entonces, ¿cuándo pensar que esto es una infección respiratoria común versus una alergia del niño o podría ser COVID? ¿Vale la pena diferenciar o lo único que tengo que hacer es reconocer signos de alerta? ¿Qué debo hacer? Como padres, ¿qué le recomendaría a los padres? Sí, en general, el cuadro en COVID, como le mencioné anteriormente, es un cuadro que si da fiebre baja. Usualmente no hay mucho compromiso de moco persistente, puede haberse entre el 10 y 15%, pero suele ser un poco más corto que lo usual. Pero es muchas veces casi indistinguible de un cuadro respiratorio común y corriente, porque va a ir con dolor de garganta, tos. Entonces, no tiene mayor sentido tratar de esforzarme en ver si eso no es. Y como les mencioné, si es una alergia, la alergia es o sol en la mañana o sol en la noche, es el mismo síntoma de toda la vida. Ese es un tema que fácilmente el papá dice, no, está con los síntomas de toda la vida. Pero entre los cuadros respiratorios
puesto que en COVID el cuadro respiratorio predomina y además es leve en general, no siempre, es a veces indistinguible de otro cuadro. Por lo tanto, lo que nos interesa es los signos de alarma. Y los signos de alarma es lo que les mencioné. Si el paciente persiste más de 3 días con fiebre, comienza a tener dificultad respiratoria, sí tengo que ir al médico. Y hay una enfermedad que ustedes seguro lo han escuchado, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, en la cual hay un compromiso de todo el organismo en el niño que se va a caracterizar por fiebre persistente, más de 3, 4 días, va a tener unas manifestaciones dérmicas, los ojitos se pueden poner rojos, la boca se puede poner hinchada, un dolor intenso de abdomen. Eso puede ser parte de un síndrome que se denomina síndrome inflamatorio multisistémico, y si mi paciente tiene eso, que es menos del 1%, debería estar alerta y llevarle al médico. Y ese, doctor Hernández, va a ser incluso un tema completo de un próximo programa. Pero tenemos otra consulta desde Chimbote, ¿sabe? Jesús tiene una pregunta. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. Te escuchamos. Jesús, mi nombre es Jesús. Jesús, claro que Chimbote. sí. Así te he dicho, Jesús. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Mi consulta para el doctor, disculpe. Lo que sucede es que a mí me estira mucho la nariz. Durante el día tengo que estar echado prácticamente porque mucho me estira la nariz. Y yo soy una persona ya de edad y francamente que esto me desespera, ¿no? Entonces, a ver, por favor, doctor, a ver si hay alguna solución para eso. Y antes un momentito de que respondan, tenemos una llamada de Cajamarca. Anter de Cajamarca. Anter, ¿estás con nosotros? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. Ya, doctora, bueno, mi pregunta va para el médico, lo que es neumólogo. Disculpe, mire, yo hace 5 años tuve diagnosticado lo que es un broncoespasmo, y desde ese entonces, bueno, yo utilizo el salbutamol aerosol todos los días. Mi pregunta va, si tiene algún efecto adverso o lo que es secundario, utilizar todos los días el salbutamol aerosol, no, si de repente a la larga me está perjudicando en algo, porque, bueno, lo estoy utilizando todos los días, ¿no? Y también va mi pregunta, si de repente llego a hacer lo que es con el tiempo prolongado, lo que es un asma, o cuál es la diferencia entre broncoespasmo y lo que es el asma, ¿no? Esto es mi consulta. Perfecto, Anter. Perfecto. Entonces hay 2 preguntas. Una, nos están preguntando la mucosidad, que la tiene todo el día, que la molesta, y la segunda es, ha tenido un diagnóstico de broncoespasmo, ¿es eso asma? ¿Está tomando salbutamol? ¿Debería seguir tomando salbutamol? Doctor de los Ríos, adelante. Es importante definir las edades, ¿no? Si el señor hizo referencia, el primer señor referencia que era una persona mayor, ¿no? Entonces, cuando tiene este síntoma de rinorrea, o sea, secreción nasal abundante, vienen a mi cabeza 2 diagnósticos diferenciales. Una es rinitis alérgica, pero el punto muy importante en una persona mayor es rinitis vasomotora. Los síntomas son muy parecidos, pero el tratamiento sí puede ser diferente, porque a uno le puedo ofrecer corticoides inhalados y el otro le puedo ofrecer, por ejemplo, bromuripatropio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que hacer esa evaluación. Entonces además, deberíamos recomendarle que acuda al médico. Tiene que evaluarse por un otorrino. Todo paciente con un cuadro crónico nasal debe ser evaluado por un otorrino por otras complicaciones. Perfecto. Ahora, broncoespasmo es, para decirlo en términos sencillos, es el cierre del bronquio. Se cierra el bronquio, los músculos hacen que se contraigan el bronquio. Eso es una manifestación de muchas enfermedades. El punto es que una de las enfermedades más comunes que producen broncoespasmo es asma. Respecto a lo que pregunta el señor, que está usando salbutamol a cada rato, muy frecuentemente, durante mucho tiempo, ningún fármaco está exento de riesgo. O sea, puede darle riesgos cardiovasculares, usar con mucha frecuencia medicamentos como salbutamol. Pero más allá de eso, lo que el señor debe evaluarse, yo creo que potencialmente tiene asma. O sea, es un diagnóstico muy probable que él tenga asma. Pero lo que se tiene que evaluar, si es que él es asmático, es el tema de su tratamiento en particular. Si él es una persona asmática, o si fuera una persona asmática que está usando broncodilatador muy frecuentemente, ya necesita otro tipo de tratamiento. Necesita un tratamiento preventivo. Uno de ellos, o de estos tipos de tratamientos preventivos, son los corticoides inhalatorios. Bueno, entonces, para ambos sería bueno que acudan, en el caso del señor que nos llamó primero por la rinitis,
que lo vea el otorrino para que defina si esto es rinitis alérgica o no, porque los tratamientos van a ser diferentes. Y para el otro caso es importante que de todas maneras lo chequeen porque no basta con el salbutamol. Es posible que necesite un tratamiento preventivo porque lo que tiene sí, ese broncoespasmo, es asma. Bueno, queda claro entonces, Patricia, de que evidentemente hay que ir a los especialistas indicados y a las consultas presenciales para que pueda darle seguimiento a cada uno de los casos. Pero usted sigue haciendo las consultas, vamos a hacer una pausa, regresamos con la respuesta de los especialistas. Hoy hablamos de problemas respiratorios. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los mitos sobre las infecciones respiratorias. Vamos a comenzar con el primero. El frío y la humedad hacen que uno se resfríe o que tenga infecciones respiratorias. Esto es falso. Lo que sucede es que como suceden las infecciones respiratorias en el tiempo del frío, siempre hemos pensado que esa es la razón, pero el 90% de las infecciones respiratorias que tenemos en esta época son por virus. El frío en realidad solamente es coincidencia y condiciona comportamientos como que cerremos las ventanas, nos juntemos con otros y por eso nos contagiamos. Así es que el frío no es la causa de la infección. El segundo mito: si tiene una infección respiratoria, hay que darle un antibiótico. Esto es falso. Una de las cosas que tenemos que hacer es, tenemos que parar de usar antibióticos por gusto porque estamos creando resistencia. Los antibióticos no sirven para las infecciones respiratorias, los antibióticos sirven para las bacterias. Las infecciones respiratorias son causadas por virus. Otro mito más: para el dolor de garganta no hay nada mejor que un antibiótico y un antiinflamatorio. Esto es falso. Nuevamente, la mayoría de los dolores de garganta, especialmente en esta época, son infecciones virales. Ya les dije, el antibiótico no mata el virus, lo único que hace es me malogra la flora intestinal y crea resistencia. Y los antiinflamatorios bajan mis defensas y entonces no tengo cómo defenderme. No usemos, no nos automediquemos, por favor. Y el otro mito más importante: si se tiene resfriado con fiebre, hay que arroparse mucho para sudar la fiebre. Lo he escuchado tantas veces y esto es falso. En el caso de la fiebre, lo que uno tiene que tratar de hacer es bajarla. Y la puede bajar ya sea con un antipirético, que son esos medicamentos que bajan la fiebre, como el paracetamol, o usando medios físicos, que es tratando de bajar la temperatura con pañitos fríos, con vinagre bullí u otros. Si uno arropa, la gente suda y se puede deshidratar y además la fiebre no baja. Así que esos son los mitos que hemos visto hoy día. Buenísimo, Patricia, me queda claro. Nuevamente vamos al tema de la automedicación. ¿Cuánta gente cuando empieza a sentir pues algún tipo de malestar se automedica? Tiene incluso algunos curas caseras, ¿no? Antibióticos. Bueno, ya sabemos, gracias Patricia, que hemos derribado todos esos mitos. Tenemos otra consulta rápidamente. Estamos con Vicky desde San Juan de Lurigancho. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Gracias por llamar. ¿Vicky? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Le escuchamos. Sí, le quería hacer una consulta al doctor porque yo he dado a luz en el mes de junio. Mi bebita no ha sido vacunada hasta el día de hoy, ya va a cumplir 3 meses. Hace poco mi papá se enfermó de COVID, ahorita está en UCI y yo he tenido contacto con él. Y mi bebita ahorita está presentando sudoración excesiva, no tiene fiebre, tiene diarrea y bueno, ahorita está estornudando. Y yo quisiera saber si esos son síntomas de que mi niña tiene COVID y bueno, ¿qué podría hacer en este caso? No, porque estoy asustada porque no está vacunada mi niña. Claro. Doctor Hernández, le trasladamos la consulta de Vicky. Ha tocado un punto muy importante. Las vacunas no se deben postergar.
justo es lo que menos queremos. La cobertura de vacunas han ido bajando mucho y más bien, ya que tenemos una vacuna para cada una de estas enfermedades, no hay que olvidarnos que se deben continuar. La única recomendación que actualmente es que si mi paciente está diagnosticado de COVID, se espera entre 4 a 6 semanas para comenzar su vacunación. Pero eso es que si tengo la certeza que mi paciente está con COVID. Si no, la indicación es, por favor, no dejar de vacunar, que nos vamos a enfermar por cosas totalmente prevenibles. Y justo coincide con que en este momento tenemos un informe sobre vacunas. Así que pasemos a ver el informe. Es importante vacunarnos para prevenir todas las otras infecciones. Nos encontramos aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo para conocer más de cerca el programa de vacunación interna que se viene realizando. Todo esto en contra de la influenza y el neumococo. Por eso estamos con la coordinadora de vacunación, Nancy Román, que nos va a comentar precisamente para quiénes está dirigida esta vacuna. Nancy. Esta vacuna está dirigida para el personal de salud y personal de riesgo. Esta vacuna mayormente siempre se vacuna en tiempo de viaje, como estamos ahora. Nancy, y en el caso de que una madre en labor de parto dé a luz aquí en el hospital al niño, al recién nacido, ¿se le puede aplicar alguna vacuna? Sí, se le vacuna la vacuna de la hepatitis, se le vacuna la vacuna de la BCG, pero si es mamá COVID, nosotros al niño se le saca primeramente su prueba de hisopado y la respuesta cuando nos da el laboratorio que es negativo, se le vacuna. ¿Y cuáles son los requisitos en todo caso para que el personal que trabaje aquí pueda acceder a esa vacuna? Para las vacunas de neumococo e influenza, el personal, algunos vienen ya con su prueba rápida que ha salido negativo y se le vacuna. A los que no traen la prueba rápida, nosotros le vacunamos haciendo un triaje, que es un cuestionario de preguntas, y le vacunamos. Y en el caso de las vacunas, ¿cuántas dosis deben recibirse o en todo caso en qué periodo de tiempo? Las vacunas de neumococo es una sola vez para toda la vida y la vacuna de la influenza es una sola vez anual. Todos los años nos vacunamos. Nancy, muchísimas gracias por esta información. Sin embargo, ya para terminar, ¿qué requisitos o qué medidas están implementando para asegurar que esta vacunación sea inocua? Nosotros para estas medidas estamos usando el EPP por cada paciente, estar preparados para vacunarles a ellos. Muchísimas gracias por toda la información brindada, Jennifer. Esperamos que todo esto que se ha dicho sea de conocimiento para todo el público y que también sepan qué medidas de seguridad se están implementando, así como medidas de prevención. Así que muchísimas gracias y regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Aura. Y el programa de vacunas también va a ser uno completo que hagamos más adelante. Tenemos una llamada, consulta desde Arequipa, Wilfredo. Wilfredo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, señorito, los doctores creo que están interviniendo, son pediatras, pero deben conocer mi tema es que yo tengo, el médico me ha dicho que yo tengo rinitis alérgica. En el momento de que empiezo a comer, se me viene todo el líquido de la nariz, líquido o mucosidad también. Entonces, estoy tomando un antihistamínico y un spray en Avamis, que se llama Avamis. ¿Aló? Sí, doctor de los Ríos va a contestarle, es un neumólogo, señor Wilfredo. ¿Cuál es su consulta? Él estaba preguntando sobre la rinitis. Sobre una mucosidad justo que estaba teniendo doctor de los Ríos. No sé si llegó a coger la consulta que tenía Wilfredo desde Arequipa. No terminó de hacer la pregunta, pero es un paciente aparentemente con rinitis alérgica que está medicado con un fármaco que es un corticoide inhalatorio. Es un buen fármaco, debería ir bien. Si no está yendo bien, hay que buscar complicaciones asociadas a rinitis alérgica. Que son, por ejemplo, pólipos, sinusitis. Perfecto, perfecto. Y en realidad, para los que nos están viendo, y queremos agradecer porque realmente hemos tenido muchísimas preguntas y desde regiones nos están llegando las preguntas. Como podemos ver, hemos hablado acerca de procesos alérgicos, hemos hablado de enfermedades crónicas, de algunas secuelas y cómo diferenciar estas infecciones con respecto al COVID. Y también hemos hablado de las infecciones en los niños. Y yo quisiera un poquito, porque ya vamos cerrando un poco, pedirle a cada uno de ustedes, doctor Hernández, doctor de los Ríos, si quisiera hacer
de manera corta, algunas recomendaciones para todos aquellos que nos están escuchando a nivel nacional sobre esta época, sobre las infecciones respiratorias y qué es lo que deberíamos hacer. En un caso, el doctor de los Ríos para los adultos y el doctor Hernández para los niños. De repente podemos comenzar con los niños. Doctor Hernández. Muchas gracias. En general, los niños no van a necesitan antibióticos. Si su niño está usando más de 2 veces al año antibiótico, preocúpese. Hay otro mito que me gustaría tocar: dolor de garganta o dolor de oído más fiebre. Casi siempre es viral, casi nunca es antibiótico. Y, por favor, las vacunas es lo más importante para el seguimiento. Solamente tener en cuenta que si la fiebre está persistente, si el moco persiste más de 10 a 15 días o si su niño tiene dificultad respiratoria en el transcurso de la enfermedad, debería usted preocuparse, porque la mayoría de las demás cosas es abundante cantidad de líquidos, su analgésico, su antipirético, y con eso debe funcionar y no requerir más ningún otro antibiótico, porque si no vamos a entrar a una era de alta resistencia de antibióticos como la que tenemos entre los niños. 80% de la resistencia a acitromicina, por ejemplo, que es un medicamento que usan mucho para la garganta. Por favor, deje de automedicarse. Casi siempre los cuadros en niños son virales. Doctor de los Ríos, sus conclusiones finales, por favor. Bueno, la prevención siempre es el método más rendidor, el método en términos de eficiencia, el mejor. Entonces, extremar las medidas de seguridad. La pandemia no ha terminado, debemos continuar con las medidas que se han recomendado, y lo mismo con respecto a la vacunación, también en adultos, no tanto para influenza como neumococo. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer pues al doctor Roger Hernández, infectólogo pediatra, y también al doctor Jorge de los Ríos, neumólogo de la Clínica San Felipe. Han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy y a responder todas las consultas, que han sido muchísimas, Patricia. Se han quedado varias consultas que hemos tomado nota y que nos comprometemos a hacer un segundo episodio, una segunda parte de este programa de problemas respiratorios, porque hay consultas que han llegado desde el interior del país. Pero más aún, hemos visto que de este tema salen más temas que vamos, y por eso los vamos invitando. Hemos hablado acerca de COVID e infecciones respiratorias. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Y una de las cosas importantes que nos han dicho, que no es tan fácil en esta época poder diferenciar, especialmente en los niños, por ejemplo, si lo que tienen es un resfriado, si es una alergia o es COVID. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar atentos a los signos de alarma. Si la fiebre es muy constante, si es que los ojitos se les ponen rojos, se hinchan las manitos, hay dolor abdominal, inmediatamente llevarlo al pediatra. También hemos aprendido que las rinitis alérgicas son frecuentes, que tienen un tratamiento, que son frecuentes en esta época porque la gente cierra las ventanas y remueve las cosas con polvo. Y fíjate, en este momento estamos aprendiendo con el COVID también qué importante es la higiene de manos y el poder aerear, abrir las ventanas, ventilar, para poder hacer que la mayoría de las infecciones se nos vayan. La mayoría de las infecciones en los niños y en los adultos también son infecciones virales que no requieren antibióticos. Y de aquí salen otros programas, como te decía. Vamos a hablar acerca de vacunas y vamos a tener todo un programa de vacunas. Y no se olviden, se están vacunando en este momento para influenza y valdría la pena que todos se vacunen. Bueno, ¿y qué vamos a tratar mañana? Algo muy importante, antes de justamente cerrar: no se automedique. Si usted tiene alguna afección respiratoria, vaya al especialista. Hemos hablado incluso con 2 de ellos, así que lo importante es siempre acudir y no pedirle la receta al amigo, al hermano, al familiar, que de repente a él sí le funcionó, porque evidentemente somos organismos distintos. Mañana, Patricia, hablamos del sistema inmunológico, lo importante, cómo elevamos esas barreras para evitar caer en las enfermedades. Y en esto del sistema inmunológico, fíjense, estamos hablando de que algunas personas pueden hacer un COVID más leve, otros lo pueden hacer más severo. ¿Por qué razón es que eso sucede? Es porque tenemos un sistema de defensa. Vamos a hablar de ese sistema de defensa, que además se relaciona muchísimo con las vacunas, que es otro tema que está en este momento en boga, porque estamos hablando acerca de las vacunas que vienen para el COVID. Así que los esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde. También vamos a repetir este programa a las 10 de la noche para aquellos que no hayan podido ver.
Y muchas gracias a todos los que nos han llamado y también manden sus preguntas a través de Facebook. Estamos revisándolas, estamos respondiéndolas. Si no las podemos responder por escrito, las responderemos en los siguientes programas porque ustedes son importantes. Así es, ahí está justamente en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerde, Cuerpo Médico en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Hasta mañana, cuídese.